En los rincones de un antiguo Veracruz, desde las altas montañas hasta las costas, las raíces de distintas sangres se entrelazan, dando origen a nuestra identidad actual. Cada nota, acorde y sonido cuentan una historia importante que debemos recordar. El son jarocho, como un hilo invisible que conecta generaciones, nos invita a explorar su historia y su riqueza. Felipe Ochoa Reyes, arpista, toco arpa. Marcos Ochoa Reyes, jaranero. ¿Edad? La mía. ¿Para qué le digo? Pero son 73. Estoy chamacón todavía. El día 20 de marzo, ahorita cumplí los 80 años. Ya no me coso del primer hervor. Yo pues también empecé muy chico a tocar. Yo tocaba con mi papá. De 8 o 10 años yo tocaba la maraca. Después tocaba yo el güiro. Yo también allá en el rancho pues, tocaba guitarra, pero pura ranchera y cosas así. Pero también de muy chico, yo si le enseño una foto que traigo aquí tocando guitarra, se mueren de risa, tenía 7 años. Yo anduve muchos años tocando con un grupo llamado Los Tiburones del Golfo, de Nicolás Sosa. Después, andando dentro de ese grupo, empecé a buscar, compré un arpa, y empecé a buscarle y empecé a encontrar un poquito. Pero nunca pregunté, oye, ¿cómo tocó esto? Y hasta ahorita nunca he preguntado. Y pues ya después llegué aquí a Veracruz, también al mismo grupo donde estaba de don Nicolás Sosa. Yo me lo traje a él. El mismo grupo. Cuando llegué a Veracruz, cuando pedían la bruja, yo sudaba. Me escondía yo atrás de los compañeros para que no veían que yo no sabía la bruja. Andaba un jaranero con nosotros, que ya andaba él, que ese ya era un jaranero viejo. Me pegaba yo a Entonces, no le preguntaba, pero lo veía y iba viendo a los demás músicos. Y pues así fui aprendiendo más y escuchando también, porque tampoco pregunté a ninguno. Mi nombre completo es Crescencio Domínguez Castillo. Bueno, yo nací en 1942, de Cerrillos. Mi papá, Sabino Domínguez, es de descendencia de la gente Aldo Tío Diego, de los Domínguez de Tío Diego. De ahí, pues, fui creciendo y entré a la escuela y me quedé, no terminé el 4º año de primaria. Pero el año que me pusieron de cantante en una fiesta patria, en septiembre, salí a hacer una comedia de cómico y después me oyeron cantar. En ese tiempo estaba en la malagueña y el pastor y cosas así que tenía voz fuerte. Después me compraron una guitarra, 13 a 14 años. Y como no aprendía yo con el que me estaba enseñando la guitarra, me fui con un trío que bajaba 2 guitarristas de Alto Lucero, Honorio, Aguilar y Salomón Domínguez de Alto Lucero, a tocar con un tío mío que era la primera voz. Era una voz casi parecida a la de los Panchos, Felipe López, enfrente de la iglesia. Y de ahí de ese oído, yo, al verme yo retirado del que me estaba haciendo, tocando con él, aprendí a afinar la guitarra de oído, a hacer mis tonos, todo. Y después, con poco tiempo, como fui peluquero, aprendí a trinear. La arpa la conocí casi después de casado, unos casi 17, 18 años, pero no la toqué. Y me mandaron un aviso que un primo mío había corrido a un jaranero y que quería que yo acompañarlo con mi guitarra, Martín López La Guaparra. Su apodo La Guaparra, así allá en Cerrillo. Y se llega el tiempo de ir en Semana Santa y nos fuimos. En esa gira iba un hermano de Fánfilo Bello, se llama Tío Quinte, a Mazatlán.
Y ahí en Mazatlán, en los ratitos libres que iban a comer, yo le brincaba al arpa. Cuando yo regresé de allá y que ellos, entonces fue cuando le vendió el arpa a mi hermano Roberto, un hermano mío, que no cantaba, pero sí tocaba el arpa, y entonces ya vio, al saber yo afinar el arpa y todo, yo fui jaranero y pregonaba yo, pues vaya, yo podía tocar guitarra, pregonar y ser jaranero, ya sabía las tres cosas. Entonces yo afinaba el arpa, porque mi hermano tenía el oído así para afinar, y él tocaba el arpa, y entonces yo cantaba y pregonaba, pues no había casi material. Entonces no podíamos tocar la iguana, tocábamos la bruja, el colás, el tilingo, pues la iguana sí que ahorita como que a la gea, vaya, todo lo que decía la iguana, dicen que que el tilingo, pero el guateque no lo tocaba yo todavía, fui mejorando. Me acuerdo que ya empecé a tocar en la pelea de gallos, ya esa la voy a tocar, el camino de Aguascalientes, de Alfredo Jiménez, todas esas, empecé a tocarlas en la gana, y cuando, vaya, pues ya saben, cuando no podía, mi hermano me daba, sea con timidez como yo, me daba el arpa para tocar, y ahí le salió a un arpista, no sé si es de Querétaro, Cosme, le salió una gira a Ciudad Mante, 10 días con la Federía Cuauhtémoc, Ciudad Mante. Cumplimos los 10 días y me decía, dice, no, tienes una habilidad para la arpa, mira, Chencho, échale ganas. No, mi nombre completo es Rubén Vázquez Domínguez. Yo nací en Tierra Blanca, Veracruz, un pueblo ya ahora una ciudad que es de la cuenca del Papaloapan, hace 79 años y meses. O sea que estamos a escasos meses de llegar a los 80 años de edad. Y de allá vengo, desde muy niño empecé yo circunstancialmente, porque en los festejos de las escuelas lo ponían a uno a participar, ya sea zapateando, pero de hecho con la inquietud de ser músico no la tenía, yo zapateaba. Y a partir de ahí alguien dijo, mira, sabe bailar y todo eso, y me empezaron a invitar. Y pues esto fue caminando sin que te des cuenta. Pero aquí estoy ya. Bueno, mi familia vendía leche. Le vendíamos leche a un señor y que ya nos debía un dinero, pero sabía, era todólogo el señor, y dijo que él era carpintero, que nos hizo una jarana a cuenta de un pago de la leche que no... Don Guillermo Vargas se llamaba, y ya con esa jarana y la arpita empezamos. Mi hermano era el arpista y yo lo veía y así aprendí. Pudo haber sido los 14, entre 13 y 15 años. Entre comillas, yo nunca pensé dedicarme a la música si no me hubiera yo preparado académicamente. Yo estudié mi secundaria, mi preparatoria, me vine aquí a la Facultad de Comercio a estudiar la carrera de contador público. Terminé de cantador público, no de contador. Pero nunca pensé en un momento dado que de esto iba yo a vivir. Yo soy Alberto Manuel de la Rosa Sánchez. Nací allá por el año de 1947, el 29 de marzo, quiere decir que en estos días estaré cumpliendo 77 años. En Acayucan, Veracruz. Yo creo que el aprendizaje musical lo tuve desde niño, obviamente informal, ¿no?
Yo empecé primero con la guitarra, como a mi hermana le gustaba cantar y en una ceremonia de fin de cursos de la primaria quiso cantar una canción, un arreglo que también mi mamá hizo. Y mi mamá dijo, no, pues, porque cuando estudiaban ella tocaba la guitarra. No, Alberto, tú vas a tener que tocar la guitarra. Y entonces me puso los primeros tonos y así se hizo. Y le tomé el gusto a la guitarra. El arpa ya tenía yo 16 años. Pero yo creo que desde los 7 años tenía yo esa afición por el arpa, tenía yo y como marcado, yo tengo que aprender a tocar el arpa. Tenía yo unos amigos de Tierra Blanca, Veracruz, del municipio de Tierra Blanca, en un rancho, y me invitaban en las vacaciones, que por aquellos tiempos a veces eran hasta de 2 veces. Yo me iba al rancho a hacer las labores del rancho y todo, y la vida, y por allá había un arpista que era el músico de toda la región. Siempre que había alguna fiesta, él era contratado, Felipe Ochoa. Yo iba a los bailes, trataba yo de sentarme junto del arpista. Nunca me atreví siquiera a jalarle una cuerda del arpa, pero no le perdía yo detalle a la ejecución. Y todo eso, como quien dice, ya estaba yo aprendiendo. Hasta que llegó el momento aquí en Jalapa, y ahí me encontré a un compañero que era justamente de Tierra Blanca, que ya para esas épocas era un arpista consumado, un excelente arpista, Rubén Vázquez Domínguez. Pues lo estaba yo mirando y comentando con el compañero que estaba junto. Y le dije, qué bien toca este muchacho. Y me dijo, yo tengo un arpa en mi casa, hay un arpa ahí. Y eso que no sé, pues ahí está arrumbada. Dice, pues, préstamela. Sí, cuando quieras. Digo, ¿dónde vives? Mañana estoy ahí. Y fui a buscarla. Una arpa chiquita, bastante maltratada, rota de un costado, le faltaba una pata. Pero cuando yo la vi me pareció una maravilla. Y me la llevé. Posteriormente, ya sabiendo que en Veracruz, particularmente Boca del Río y la población de Mandinga, que eran en esa época unos verdaderos santuarios del son jarocho, la música del arpa jarocha, pues fui a ver qué veía yo, qué podía yo, quién me quisiera enseñar. Me encontré con que nadie enseñaba, nadie quería enseñar, porque la música formaba parte de patrimonios familiares. Todos los que tocaban habían aprendido del papá, del hermano, del tío, del abuelo, y un extraño era visto como un futuro competidor no conveniente. Entonces, pero yo fui haciendo amistades. Ahí un arpista, un señor ya grande, Arcángel Solís, me dijo, Beto, ven conmigo, yo aquí vamos a hacer. Y ahí me enseñó unas cosas, pero me permitía tocar con su conjunto. Entonces ya con el acompañamiento todo era otra cosa, y yo sé. Y obviamente algún comentario, alguna corrección, ¿no? Mira, así empecé. Mi nombre es José Juan Filobello Aguilar. Soy de Cerrillos de Díaz, municipio de Alto Lucero, Veracruz. Soy músico. Tengo 74 años. Bueno, el arpa en sí empecé como a los 16, 15, para empezar 16. Pero hay algo antes. Yo tocaba la guitarra desde los 8 años. Y cosa curiosa, lo de mi aprendizaje fue que yo ya fallecieron unos primos que tocaban música jarocha.
2 de ellos tocaban el arpa. Y me gustaba escucharlos cuando ellos venían de México, estaban en la Ciudad de México trabajando a Cerrillos. Ellos interpretaban música jarocha y música ranchera, vamos a llamarle. Y me gustaba escucharlos. Y en una ocasión, mi papá, escuchándolos, mi papá ya era grande de edad, me dijo, ¿ya viste qué bonito suena ese instrumento? Pero a mí no me pasaba ni la idea de aprender el arpa, no me llamó la atención. Pues me gustaba mucho el sonido, pero no me llamó la atención aprender el arpa. Y entonces me dice mi papá, qué bonito suena. Digo, sí, suena muy bonito. Dice, ¿cómo me gustaría escuchar un corrido en ese instrumento? Y le pregunto, ¿cómo qué corrido te gustaría escuchar? Porque la gente mayor pues, escuchaba mucho corrido. Y me dice, El hijo desobediente. Y con una sonrisa me volteo a verlo y le digo, voy a aprender a tocar el arpa para tocarte el hijo desobediente. Y me hizo una expresión que hacen en los pueblos como dificultando algo, hacen como quien dice, ¿cuándo? No le dije nada, sino que me empecé a acercar a la casa de mis primos y empecé a observar mucho cómo ponían los dedos. Entonces me llamó la atención porque yo en la iglesia había un órgano que le decían armonio, que era de aire, había que mover los pies para que sonara. Y yo me ponía a tocar música mexicana ahí, que por cierto cuando me encontraba el sacristán me corría. Estaba yo chamaquito, pero tenía yo la idea de acomodar las manos. Y lo curioso fue que cuando yo agarré la primera vez un arpa, sin saber tocar, la afiné, que había otros primos míos, hijos de mis primos, que me decían, ¿cómo es posible que tú puedas afinar el arpa si mis tíos, hay unos de ellos que no pueden afinar? Tocan, pero hay otro que la afina. No sé. Y ahí fue como inicié con unas arpas muy feas, muy feas. Le llaman clavijas porque antes eran de clavo. Estas eran de clavo, hasta los borditos del clavo tenían aquí. Las cuerdas eran de tripa. Era una cosa, las cuerdas en partes así abiertas, en partes muy juntas. Era un caos aquello. Pero así fue cuando agarré mi primera arpa y le empecé a buscar y a buscar. Y yo oía un son, el primer son que me aprendí fue el siquisirí. Oía cómo lo tocaban, cómo le hacían, y así empecé, y duro, y duro. Yo me llamo Ramón Fernández Suárez, tengo 68 años, ¿sí? Ya estamos cerca de los 69. Soy de Jalapa, Veracruz, aunque soy profesor más que de música, aquí aclaro, soy profesor de carrera, yo soy maestro normalista, salí en el 76. A mi edad no había conservatorio aquí en Jalapa. Para mí, me enteré después que lo había porque mi hermano estudió violín. Había un conservatorio infantil en 1900, que será 60 y tantos. Yo soy familia de músicos, todos, la mayoría violinistas. Mi hermano es jubilado ya del Tlenguicani. Después de él siguió otro hermano al que yo le sigo, y aquí lo aclaro, él empezó al violín, pero no le gustó, lo decíamos en son de broma, se fue a los futbolitos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mi papá a mí ya no me metió a estudiar música. Yo no soy músico de carrera, lo fui aprendiendo por allí. Hablando en el aspecto musical,
la mayoría empezamos por el gusto, ¿sí? Aunque yo en la casa escuchaba violines, ya en la escuela normal me llamó la atención el arpa, pero aprendí la guitarra por ahí con los amigos en los coros de la iglesia, sí, los tonos, en las revistas que había antes, guitarra fácil, ¿no? Fui aprendiendo, ya en la secundaria me dediqué un poquito más a la guitarra y al entrar en la normal tuve la fortuna de conocer el arpa con un maestro que recuerdo, mi primer maestro, Saúl Hernández, de Piedra Parada, Cozautlán. Él me enseñó. Entonces, en parte es esta mi entrada, ¿no? Yo no estudié música. Claro que ya más adelante tuve la fortuna de estudiar con el maestro Rafael Arauz, el doctor, sí, que ha impulsado a muchos artistas de Alto Lucero. El maestro Rafael Domínguez fue mi maestro con la compañera Dorothy, en la cuestión de la décima con el maestro Rafael Figueroa, sí, y con Reina Morales. Fui trabajando la décima, inclusive también la aprendí en los ranchos. El maestro Antolín fue mi maestro en tercer grado, ya lo conocía, en la primaria Josefa Murillo, aquí por el barrio del DIC. Fue mi maestro entre tercero y cuarto grado. Y ya nos enseñaba a cantar. Cuando lo vi en la normal, pues me dio mucho gusto mi maestro de la primaria, que ahora era mi maestro de jarana. Aprendí a tocar con él la jarana. Yo nada más le hacía para arriba y para abajo, a seguir el ritmo. Con el oído musical yo nada más tengo un oído, no, el oído derecho no me sirve, con este me voy, que ya va al menos del 50%, pero le seguimos, ¿no? Cuando empecé a tocar jarocho con el maestro Antolín y otros maestros que estaban por allí, el maestro Abdías, Alberto de la Rosa, otros maestros por allí que nos enseñaron, el maestro Mateo Oliva, ¿no? Nuestro gran maestro también, pero seguíamos el ritmo nada más. Yo veía que los demás jaraneaban y le daban, se escuchaba muy bonito, pero acercarse a ver qué, ¿no? Me llamo Salvador Peña Cadeza, tengo 57 años. Soy de un pueblo que se llama Mataclara, que está más o menos rumbo a Córdoba, ahí por la zona de las altas montañas. Un pueblo con ascendencia afro, 100%. Y actualmente laboro en la Universidad Veracruzana. Soy director artístico del grupo Nematatlín. Ya tengo 23 años laborando en Paraúbe. A tocar propiamente fue en el lapso de segundo de secundaria a tercero. Estamos hablando que entre los 14, 15 años, más o menos. Pero la inquietud ya estaba sembrada desde, pues yo creo que desde que tengo uso de razón, porque me crié escuchando el arpa, escuchando grupos jarochos. Mi papá tocaba el requinto y la jarana, y había un conjunto ahí en el pueblo. Mi ascendencia viene de músicos, mi abuelo, al cual no conocí, pero según mi papá tocaba el arpa. Mi bisabuelo, que mucho menos conocí, igual tocaba el arpa. Entonces yo creo que viene por ahí una línea directa. De los 9 hijos de mi papá, fui el único que heredó la cuestión de la música. Que en mi pueblo hay una tradición que se llama las Pascuas, que es los mismos cantos que se hacen de la rama y de las naranjas y limas. Y yo desde pequeñito, yo recuerdo que yo me le escapaba a mi mamá para ir atrás de los pascualeros, porque esa tradición es desde el 24 de diciembre hasta el 25 a la misma hora, más o menos eran 24 horas, que andaban por todo el pueblo cantando de casa en casa. Y a mí me encantaba eso, pero pues como estaba chiquillo no me dejaban andar con ellos. Y yo me le escapaba a mi mamá, ya que se dormía muy temprano. Entonces yo me le escapaba y me río porque pues la casa era de madera, ¿no? O sea, totalmente de madera, una madera muy vieja, que se iba pudriendo de la parte de abajo. Entonces los perros se metían por ahí y la iban rompiendo. Entonces por ese hoyo donde se metían los perros, por ahí yo me salía. Y ya me iba con los pascualeros a que mi papá no me viera, porque yo me quedaba en la parte de atrás, donde cantaban todos. Y ya cuando me daba sueño, ya eso de las 12, pues ya me regresaba a dormir. Entonces como que eso a mí se me fue impregnando, de tal manera que dije, yo algún día quiero cantar las Pascuas. Y le decía, papá, yo quiero tocar el arpa. Ay, chamaco, que no sé qué. O sea, siempre como que no te hacen mucho caso. Cuando yo ya tengo más o menos esa edad, que te decía yo, entre 14 y 15 años, me acerco al señor Vico y le dije, oye, yo quiero tocar el arpa. Y me dijo, sí. Él tenía hijos más chicos y como que no les llamaba la atención.
y me comenzó a enseñar. Recuerdo claramente que casi todos a la fecha empezamos con el jarabe loco, que es un son lento, y me empezó abajo de un árbol de mango. Ahí comencé yo a dar mis primeros golpes con el arpa, aún a no creer nadie que iba a tocar, ¿no? Con tal suerte o con tal herencia que al mes yo ya tocaba un son jarocho, o sea, al mes. Entonces mi papá fue cuando volteó a ver y me dice, a ver, porque él ni siquiera había ido a los ensayos ni nada. Entonces hasta que me escucha, y pues todo lo contrario, es súper orgulloso, ¿no? Entonces el hombre. Y eso fue julio y seguí. Héctor Luis Ochoa Reyes, requinto jarocho. Tengo 53 años. Yo recuerdo lo que, más o menos, ¿no? Como dice mi papá, en el campo, yo tendría 6 años cuando yo recuerdo eso, que tocaba con mi papá. Bueno, él tocaba la jarana, una jarana que creo que él mismo hizo, o él mismo se hacían de una madera que se llama mulato, creo, ¿no? Hacías la jarana de mulato, ahí a machetazo, la jarana, ¿no? Y recuerdo bien que mi papá, cuando llegaba a descansar del trabajo del campo, se acostaba en una hamaca ahí a mitad de la casa, y yo me acomodaba ahí, porque él agarraba la jarana, y ahí yo me acostaba, o me recostaba con él, y ahí me enseñaba de 6 años los primeros acordes de la jarana, ¿no? El re, el la, ¿no? Y así sucesivamente, cuando ya decidió mi papá venirse a vivir acá, a Veracruz, pues es que uno nace músico, o sea, no dispones, hoy voy a ser músico, hoy quiero empezar a ser músico, no. Uno nace músico. Entonces, de niño ya, no sé, de 10, 11 años, ya con un poquito de más conciencia, empecé a tomarle más gusto. Entonces yo puedo decir que tal vez a los 11, 12 años es cuando ya empecé a tocar la guitarra, a tocar el requinto jarocho, que lo escuché por primera vez debido a un integrante, a alguien que se agregó al grupo de ellos. Yo lo escuché por primera vez el requinto y dije, yo quiero tocar esos instrumentos. Y anduve tras mi papá para que él me consiguiera uno. Lo que hizo fue que de una jarana me la convirtió en requinto. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, que todavía lo tengo. Muy buen requinto. Y ahí fue como empecé también escuchando poco a poco a tocar el requinto jarocho. De hecho, yo no conocía el requinto jarocho, no lo conocía. Hasta que un día en el grupo de mi papá y de mi padrino, de mi tío, entró un señor que se llama Miguel Romero a tocar. Él es originario de una ranchería, un lugar que se llama El Nancha, delantito de Salinas, rumbo a Alvarado. Y escucho tocar por primera vez con ellos. Paso, yo dije, no puede ser ese instrumento, ¿qué, no? Y bueno, enamorado de eso, ¿no? O sea, hasta se me ponía la piel de gallina, ¿no? Cuando escuchaba yo eso y ese hombre tocar ese requinto, ¿no? Mi nombre es Salvador Peña Herrera. Soy músico, arpista del grupo Nematatlín de la Universidad Veracruzana, académico también. Y bueno, mi lugar de procedencia es la Ciudad de México. Yo creo que mi transición, o mi proceso más que nada, fue a partir de los 6, en los cuales yo pues crecí con la música de mi papá. Crecí con los cassettes en ese entonces, escuchándolos, y puedo decir que a los 7 años ya estaba tocando una pieza. Yo recuerdo que mi niñez fue con son jarocho. Yo crecí viendo los grupos. Entonces en las convivencias está tocando Los Monarcas hacia la gente que está de este lado, y yo dándole la espalda a la gente viendo al grupo, así, observándolos. Y yo podía estar ahí. Ya después mi papá de ese creo que también hay alguna foto donde están Los Monarcas y yo estoy con una jaranita de esas que vendían de colores. Bueno, creo que eran guitarritas, y yo ahí, pero tocando, pero viéndolos a ellos. O sea, yo siempre tuve esa fijación de observarlos, quizá no de analizarlo, ¿no? Porque a lo mejor no tenía la conciencia, pero aunque yo no entendía qué estaba sucediendo, yo disfrutaba de ver esa dinámica, ¿no? de la música y el son jarocho. Yo no recuerdo, no tengo claro un día que mi papá me haya dicho, a ver, ven, vamos a tocar. Era como, vuelvo lo mismo, observarlo. Yo siempre lo observaba
O sea, siempre voy a decir que ha sido mi ejemplo, es mi héroe, y yo siempre lo veía haciendo lo que ama y era yo quiero hacerlo. Ahí aplicaba la canción de Topollillo de Como mi papá. Yo siempre tuve esa referencia, ¿no? De yo quiero ser como mi papá y quiero hacer lo que está haciendo él y quiero ir a donde él va. Y yo era un chicle, y donde iba mi papá y estaba tocando, yo estaba ahí pegado, siempre. Básicamente, de esa manera aprendí observando y escuchando. En el camino hacia el perfeccionamiento de su ejecución musical, cada intérprete encuentra diversas estrategias para embellecer su trabajo. El dominio del instrumento requiere el uso de herramientas que próximamente podrán definir su propio estilo. Pues mire, yo cuando llegué aquí, le juro, a mí me fue a buscar ese señor hasta allá, hasta el rancho. Y yo, Nicolás Sosa, yo nunca había venido a Veracruz. Yo de cuenta que llegué a otro, pues yo no sé dónde andaba yo. Y llegamos al Chato Moyo, yo con la guitarra en la mano. Y me di, ¿qué cosa voy a hacer yo? Vamos a tocar, dice. Era Catalino Martínez, Nicolás Sosa y yo. Y dice, no, pues tú no sigues. Pues, yo soy una ranchera, pues. El primerito, dice ahora el que reque, digo, ¿qué cosa es eso? Sí, la música de ranchera, rancherita. ¿Qué es eso? No, pues tú síguenos. Híjole. Pues arránquense, que ahí le voy. Nos fuimos bajando. Éramos en ese tiempo aquí en Veracruz como había como, bajita la mano, había 8 grupos. Nada más en el primer cuadro. 8 grupos, era 8. Y la mayoría traía guitarra. Y no por presumir, pero me puse tan bueno en el guapango, en la guitarra para pegarle, que se quedaban aquellos nomás mirándome, porque se burlaban mucho de mí. Cuando yo llegué aquí, los compañeros, hablando así ya, son ingratos, son desgraciados, porque en vez de ayudarte, te hunden. Compré un arpa porque yo quería aprender, pero se me hacía muy difícil, no podía. Medio sacaba yo tantito aquí, pero esta no respondía. No podía meter el bajo. Y nunca quería preguntar, nunca quise preguntarle a nadie. Nada más porque yo andaba tocando guitarra, pero le digo, estaba así de grupo. Nosotros estábamos aquí y ahí estaba otro grupo tocando. Allá estaba otro. Entonces terminábamos nosotros y yo me ponía a oír siempre el arpista con el que yo andaba era el más malo. No tocaba nada, que Dios me perdone. Pero a mí me daba a veces hasta pena, porque teníamos que adivinar qué son era. Cuando no sabíamos, nos decía el palomo, pero no era lo que él arrancaba, el palomo tocaba. Había que adentrarle como puedas. Ahora sí, como decía Facundo, el último, sí, ese era su problema de él, que no entendías lo que arrancaba al momento de que entraba. Entonces había arpista Goyo Zamudio, un arpista fuerte. Había arpistas europeos, arpistas que ya tenían una línea. Eso era lo que yo oía, nada más oyendo. Pero nunca le preguntaba, oye, ¿cómo hiciste esto? No, jamás. Eso yo lo voy a hacer. Ya cuando yo empecé, que ya hice mucho al Chihuahua, yo empecé le voy a buscar de otra manera. Voy a ver cómo es esto. Hoy hay un arpista y digo, híjole, pero no hizo esto, no hizo esto otro. Y yo sí lo tenía aquí. Yo sabía que yo sí lo podía hacer. Cosas que dentro de ese son, él no hacía, yo sí lo iba a hacer. Y así es como yo he aprendido. Yo me he dado clases yo mismo. Jamás he preguntado. Digo, no me gustó esto como lo hice, lo voy a hacer de otra manera. Y así le voy buscando. Y es como no me gusta, así lo dejo. Al instrumento hay que atacarlo. Si pega el instrumento, si le vas con delicadeza, no, ese instrumento no va a sonar ronca. Hay que pegarle, romperlo, si ama no viene, pero pegarle. Y sí, las cosas van cambiando. Pero no, la verdad, yo no tengo cosas así. Yo porque todo el tiempo anduvo Catalino, eran 2 jaranas. Y ahorita andan 2 jaranas. Y yo sobre del otro. Hay muchas veces que... Ya, y ahorita todavía traemos 2. Yo aprendí de oído. Bueno, saben que si es la bamba, tiene un intermedio, unas posturas así, intermedios, ¿verdad? La bamba, para galar hacia arriba, ¿no? Bueno, lo mismo en el canto de Veracruz, tiene un intermedio
Y ya hay partes en que se juntan, no son intermedias, son cerradas. Canta Veracruz. Y como el balajú es más largo, así, tiene otra parte, y picado también. Esas partes me gustaba oír como le hacía mi maestro, Martín. Con él me animaba porque me veía que hacía yo, ya empecé a hacer esa, la del tilingo, qué bárbaro. Y, ¿no? Esa la aprendí primero que los otros. Allá habían otros, mi compadre el Chepo, Malle, de servicio. Había mucha energía en ese tiempo. Hubo un tiempo que me llevó este mismo que estoy platicando, un disco así de Andrés Huesca. Tenía muchas, vaya, era grande, ¿no? Donde llevaba el Agualulco, el Torito de la Bajada de Andrés Huesca, la Media Bamba. Y yo hallo que no podríamos casi llegarle a Andrés Huesca, pero él lo tocaba idénticamente, el Pájaro Carpintero. Él tenía, no recuerdo, pero no traía ahí el zapateado, el aguanieves. Pero tenía, no sé si él le sacó, pero barría el arpa, la barría así, y cuando llegaba le remangaba todavía, la barría, y acá, y decir que ese zapateado se lo oí a Mario Barradas también. Mire, hay momentos que uno mismo tiene ánimo para aquello y lo aprovecha uno y haz cuenta que a mí me decían mi mamá y mi papá, ya para a la 1 de la mañana, ¿no? Ya, por favor, ya no deja dormir. Yo la agarraba desde las 8 de la noche, porque como afeitaba yo, la agarraba yo cuando me tocaba en Cerrillos o estuviera en un lugar así, la agarraba yo casi 2 o 3 horas. Pues ya yo que eso fue gracias a todos, porque yo no puedo decir que yo no, gracias a todos, gracias a los que empezaron de abajo, porque hay unos que empezamos de abajo, ¿verdad? A todos ellos, muchos de nosotros hemos llegado hasta donde. No podemos decir que yo lo puedo todo, ¿no? Gracias a todos, a todas los que les han nacido a aprender y que han, pues sí han superado, ¿verdad? No voy a decir a nombrar personas, pero han superado muchas cosas que yo desconocía, las he aprendido de todos. Era la época de los 20, las monedas de 20 centavos y las rocolas. Rocola era un aparatote que tocaban los discos, generalmente en las cantinas. Y entonces, allá en mi pueblo ponían la música del conjunto Tierra Blanca o del conjunto Medellín, que eran donde tocaba el arpa Mario Barradas. Entonces había que juntar, yo oía, por decir el nombre del zapateado veracruzano, lo escuchaba yo, y había por cerca de donde yo vivía, del domicilio de mis padres, había una tienda que tenían una rocola, y yo cuando iba a la primaria tenía que pasar por ahí, y siempre que pasaba estaban tocando el conjunto Tierra Blanca de Chico Barcelata, el zapateado, y juntaba yo mis 20 e iba yo y los ponía y oía yo. Y la figura, hasta que me la grababa, llegaba yo a la casa y tenía yo una arpita de tocar sentado, que
que perteneció a mi abuelo, pues con la que yo aprendí, y ahí a buscar la figura, según yo ya quedaba, pero luego no quedan, pero según yo ya era, y ya tocaba yo como el Tierra Blanca. Recuerdo, se puso de moda la música de Hugo Blanco acá también de esa manera, el Moliendo Café famoso. Ay, hijo de la chica. Música pegajosa, bonita, y a los que nos gustaba el arpa, o a mí en lo personal, los demás no sé, a estar oyendo y como les dije hace rato, de la música ni pentagramas, ni claves de sol, ni de fa, ni nada más, como decimos en el argot, de pura olla al puro oído. Y ahí está la enciclopedia musical en la cual la gran mayoría de músicos que somos líricos o empíricos o de músicos por necesidad, ¿no? Aprendimos de esa manera. Desde luego, siempre buscando y oyendo discos y a ver ahí, ¿cómo le hace? ¿Cómo no? Pues creo que así, no, es así, bueno, así fuimos y buscando, porque son técnicas muy, muy diferentes, ¿no? Un arpista jarocho es extraordinario y un músico de los llanos de Colombia y Venezuela es extraordinario, pero su técnica es muy diferente. Y el de Paraguay es muy diferente, y el de Chile es muy diferente, y el de Perú. Entonces, y tratar de aprender esas técnicas para sumarlo a todo un contexto arpístico. Cuando había posibilidad de ver y estudiarle, buscarle. Hay piezas o melodías parecen sencillas y trata uno y se encuentra uno con una dificultad, ¿no? Entonces crear un ejercicio para poder adquirir esa habilidad. Cuando empecé a tocar el arpa, agarraba yo le daba de comer a 2 caballos que teníamos, acarreaba el pasto, me iba al campo, acarreaba el pasto, acarreaba leña para la casa. O sea, fue una vida de campesino, pues, no dedicado 100% al campo, pero sé cortar café, sé cortar caña, sé cortar leña, sé lo que me pongas a hacer. Sembrar, todo eso lo sé. Entonces llegaba yo y le daba de comer a los caballos como a las 6 de la tarde, todos los días, los bañaba y le hacía todo. A las 6 les daba de comer, a las 7 agarraba el arpa, me sentaba yo en la mesa y ponía yo mi candil aquí en un lado. Y así junto, como a 2 metros, estaba la cama de mi papá. Me ponía yo a tocar, mi papá se acostaba a las 7:30 y me empezaba yo a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Y nomás volteaba yo a ver si ya estaba dormido, ¿no? Se echaba la cobija así y nomás se me quedaba viendo. No me decía nada. Si llegaban las 9, las 10, las 11 y hasta las 12 de la noche me quedaba yo tocando el arpa. Nunca me dijo, deja el arpa. Pero la agarré tan duro, te digo, yo me enamoré, que no me daba toda esa tarde, de las 7 a las 12. Duro, 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 duro. Y en 3 meses estaba yo tocando con un conjunto en México. Hace años nos tocó que para una sola canción tenemos que comprar todo el disco de 33 revoluciones. Por una canción, hoy en día nada más le aplastan el celular y ya está. Pero nosotros, ¿cuál? Teníamos que comprar un disco, ¿no? Bien grandote, por una canción. Hoy nada más ahí está, ¿sí? Hasta la letra, los tonos, todos los acordes ya están, pero antes no. Entonces, de esa forma, pero yo no me arrepiento de eso. Qué bueno que nos costó. Mi papá me dijo, y lo recuerdo con cariño, me dijo, mijo, perdóname que a ti no te metí a estudiar como a tus hermanos. Le dije, no, papá, no te preocupes, cuando uno quiere algo, lo pelea. Sí, le toqué todavía el arpa antes de que se fuera, y me decía, ¿tú tocas arpa? Digo, no sé por qué me gustó, puro violinista.
Así tenía que ser, ¿no? Yo no fui a la escuela de música. Ya fui a los cursos, ya después yo pagaba, y a los cursos al Seguro Social y a buscar, pero yo nada más veía las notas y me costaba trabajo. Sí lo hacía, pero me costaba muchísimo a la fecha. Generalmente así aprendemos. Primero jálale y luego te digo qué es, ¿no? En son de broma. Así aprendí, copiando, repitiendo, con ejercicios. ¿Sí? Después ya te salió esto, ahora mira, va a pegarlo con esto, primero tu mano derecha, tienes que sacar esto, ahora ver con tu mano izquierda, ahora la mano izquierda solita, ahora júntala las dos. Cuando yo logré unir las dos, ¿sí? Y ya me empecé a equivocar menos, dije, no, de aquí me voy, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de que Vico estaba ahí en el rancho. Y fue con él que comencé. Y pues obviamente yo escuchaba los discos de Lino Chávez, me acuerdo en las consolas aquellas que ustedes no las conocieron. Eran unos aparatotes impresionantes de madera comprimida, y unos discos así de ese tamaño. Ahí yo escuchaba la música de Lino Chávez. Me acuerdo que el tilingo-lingo, la parte lo icónico del tilingo, que es el tararán, 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 tararán. Yo me acuerdo que he de haber rayado ese disco. O sea, ahorita le haces así y regresas, pero ahí tenías que mover la agujita y ponerla y a ver otra vez. Me acuerdo que me dieron las 2 de la mañana escuchando esa parte. Yo no la entendía porque obviamente no había un conocimiento musical. Era puro oído completamente. Entonces eso recuerdo mucho porque mi papá se para y dice, ya acuéstate, chamaco, con las palabritas de los viejos, ¿no? Y yo no, yo estaba con o sea, cuando tienes como un sueño, como una cosa así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me dormía y yo hacía así. O sea, yo soñaba, yo estaba tocando así como dormido. O sea, era como una cosa, no sé, una cosa que yo quería lograr. Y pues fue a esa forma, porque no había otras. Ya cuando llegaron las grabadorcitas, esas famosas Sanyo, que era una marca que ya no existe, pues ya era como un poco más fácil pucharla y regresarla y volverla a poner, o sea, para estar escuchando. Fue la forma que yo avancé más porque Vico tenía sus limitaciones. Entonces ya no podía enseñarme más allá. Pero yo decía, si yo escucho las grabaciones de Medellín, de Lino Chávez, hay más. O sea, lo que Vico toca no es todo. Entonces fue cuando comencé, pues de manera autodidacta, porque no había de otra. Ellos tenían un programa de radio. Yo grababa los programas, los sones que tocaban, y luego los escuchaba. Y de ahí empezaba yo de oído a sacar las líneas que él hacía. Trataba yo de emularlas lo más posible, lo más apegado posible, o de que fueran iguales. Es complicado, porque cada quien tiene un gusto. Cada quien tiene un gusto. Sí, claro. Lo que dice, cada quien toca de diferente manera. Entonces, me era complicado entender a veces las líneas, pero me le acercaba yo un poco a lo que él hacía. Y entonces así fue como fui aprendiendo, escuchando la música y tratando de repetirla. Y sobre la grabación, yo me ponía a tocar. Y la repetía. Y sufría eso que muchos músicos sufrimos. La falta de atención o de, ¿cómo no sé esta palabra? Que los demás no te entienden, ¿no? Estás tocando y siempre sale por ahí alguien de que, oye, ya cállate, ¿no? Siempre repites lo mismo, ¿no? Pues sí, porque tenemos que repetir lo mismo para modo de perfeccionar. Así es, somos incomprendidos, músicos incomprendidos. Y esa fue mi forma de empezar con esto del requinto jarocho. Es que ese aprendizaje te lo da el llenarte de experiencias musicales, te lo da lo que haces a diario. O sea, en este caso, por decir, yo toco requinto, pero no me sé todo en el requinto. ¿Qué necesito? A lo mejor ya me aprendí una línea del colás, pero necesito estarlo tocando constantemente. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues con el trabajo diario. Es que básicamente fue escuchar. Vivíamos entre músicos. En la colonia en que vivíamos nosotros en Ciudad de México, en la colonia Iztapalapa, al lado derecho de la casa estaba Juan González, un arpista referente también de la época, laudero. Y del otro lado vivía también un maestro músico que se llamaba Pablo Avendaño. Él era guitarrista, jaranero. Entonces, básicamente era escuchar música siempre, son jarochos siempre, o verlos saliendo de su casa vestidos de blanco y
Y al regresar se juntaban y platicaban sus anécdotas. Observar y escuchar fueron mis refuerzos. Yo creo que lo que marcó la diferencia en mi avance fue obviamente el impulso siempre de mi papá, de dejarme ver que estaba haciéndolo bien. Al contrario, como a él le pasó, ¿no? En algún punto. Él siempre me alentó a seguir, darme exposición, que en la reunión familiar, que toque chavita. Entonces perder el miedo a la escena también fue parte importante. Y yo creo que básicamente eso, empezar a notar que ya podía tocar otro tipo de figuras, otras progresiones en el arpa, ¿no? Tener esa facilidad, podría llamarle, de haber escuchado una grabación y decir, ya me sale esta parte, ¿no? Yo no te puedo decir que técnicamente lo entendía. Mi papá siempre tuvo entre 2 o 3 arpas, más o menos. Hubo un periodo en que eran solo 2 y se llevaba una a trabajar y una se quedaba. Entonces, cuando mi papá se iba, yo agarraba el arpa y empezaba ahí y experimentaba, ¿no? Con base en la observación. En este capítulo nos sumergimos en las notas vibrantes y las historias del son jarocho. Cada acorde refleja la dedicación y pasión de los músicos, cuyas manos transmiten siglos de tradición. Sus relatos nos muestran los desafíos superados y la inspiración en su trayectoria. Nos despedimos temporalmente, dejando el eco de sus sones y la profundidad de sus relatos. Llevamos con nosotros una renovada comprensión de la pasión que envuelve al son jarocho. La tradición vive en cada nota y nos espera más por descubrir en el próximo capítulo. Él es el arpista joven del grupo, él te puede enseñar. Y recuerdo mucho que el chavo me volteaba y dice, no, pero es que yo quiero a alguien que sepa. A buscar triunfar como artista, cosa que se logró. El ego. Y dijo, eso no es jarocho. Yo tuve un accidente cuando mi hijo cumplió 1 año, me chocaron por detrás, entonces creo que hay una lesión en la columna que se reflejó, no sé, 20 y tantos años después. Una cosa que no me gustó lo que me dijo el mozo. Y agarro con todo y arpa y me vengo bien borracho y me sentí con un descontrol tan grande. No hay problema, no hay problema. Eso es grande, muy grande, muy grande. Ver que metan a tu mamá a una tumba y te pidan, toma esta flor, le dije a una paloma. Hay veces que se siente raro. Cuando toco el arpa, siento que algo se me desprende y hasta así, mira, y se regresa y se vuelve a meter. Es cuando estoy disfrutando.